buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia de ciencia ciudadana en Ecuador y un poco para entender el contexto de Ecuador también tenemos que entender cómo en los últimos años, ya son más de 10 años que hemos venido trabajando en una reforma, sobre todo legal institucional, que no a veces es la que nos gusta a nosotros, pero que en Ecuador sí nos ha sentado las bases para iniciar todos este tipo de trabajos, como es el caso de ciencia ciudadana. A ver, nosotros partimos con el caso de nuestra Constitución, que fue una Constitución que marcó un hito al reconocer derechos de la naturaleza. Un segundo hito también es que propone a la biodiversidad como un sector estratégico. O sea, desde ya la política y desde nuestra Constitución empezamos a ver ya la biodiversidad no simplemente como un recurso de conservación, sino como un recurso de desarrollo estratégico del país. Ahora, eso se ve, ya se ancla en los instrumentos de planificación estratégica que se han ido desarrollando en los últimos años. El primero de ellos es la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que se ancla a una propuesta de indicadores nacionales y finalmente este año logramos ya publicar la primera Agenda Nacional de Investigación sobre Biodiversidad. Entonces son espacios, digamos, puntuales, donde desde la parte teórica de planificación, digámoslo así, nos hemos quedado un poco revisando cómo sería justamente lo que queremos hacer como país en este contexto de la biodiversidad. Es así nada más para contarles que en todo este contexto el Instituto Nacional de Biodiversidad nace justamente como uno de los instrumentos que fueron planificados para cumplir con estos objetivos que nos ponemos en nuestra Constitución. Ahora, si bien es cierto que hemos trabajado mucho en la parte de planificación, sí como país hemos tenido un reto y digamos una de las deudas que tenemos como país es que no contamos con un sistema de información. Y es hacia allá donde justamente ahora estamos trabajando en lo que sería en un sistema de biodiversidad del Ecuador, el cual que se va a componer de dos componentes. El uno que sería la base de datos y el otro lo que sería todo lo que es el sistema de monitoreo. O sea, nosotros estamos concibiendo, si queremos llegar a cumplir con estas metas que tenemos como país, de alguna forma debemos cumplir con dos componentes bases, que la base de datos, donde vamos a empezar a recopilar la información, va a ser una de esas estrategias, pero esto va a ir de la par con la estrategia de monitoreo. Son ejercicios que los estamos desarrollando justamente en la actualidad a nivel de un pilotaje, pero esperamos, por ejemplo, en el componente de la base de datos, tener una iniciativa ya pública, lo que sería a finales de este año en línea. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando justamente estábamos haciendo la tarea de un poco ver qué iniciativas de ciencia ciudadana existen como país, hay muchas. Y creo que, y esto va ligado a lo que les decía, que como país no hemos tenido un sistema que nos permita reportar esa información de una manera oficial. Hay algunas iniciativas que los hacen desde la academia o desde la ONG como bases de datos, pero aún no contamos con ese repositorio oficial. Eso es lo que nos viene ya con el reto que vamos a ver al final, que es justamente que mapear todas estas iniciativas es complejo porque justamente no hay un medio donde oficialmente se visualicen. Entonces, lo que les voy a contar un poco el día de hoy es algunos ejemplos donde creo que hay algunas experiencias positivas, en algunos casos negativas, que creo que nos pueden ayudar a ver cómo estamos en el contexto del país. La primera de ellas es la red de monitoreo de guías de Galápagos. Es una iniciativa que cuenta con alrededor de participación de 700 guías. Estas son las personas que trabajan mucho en el sector turismo. Es una iniciativa público-privada que la desarrollan lo que es el Ministerio de Ambiente a través del Parque Nacional Galápagos y el Ministerio de Turismo, obviamente con el apoyo de algunas organizaciones de ONGs. Ellos cuentan con una herramienta web que les ayuda justamente a generar una serie de reportes. Tenemos algunos de ellos, es por ejemplo, cuando los guías salen con turistas, empiezan a ver cómo está el avistamiento de ballenas, por ejemplo. Y esto ya ha permitido tener resultados importantes en relación a la localidad y qué tipos de especies ellos ya van observando. Igual, aquí por ejemplo podemos ver que este es un pantallazo del finales del 2017. Tenemos, por ejemplo, el número de observaciones, número de guías que están activamente reportando, pero más allá de eso, ellos tienen un sistema que les permite reportar, por ejemplo, si ven un gato en las playas o si ven una embarcación que está en un lugar donde no debería estar. Y esto se ancla mucho porque es un sistema que las autoridades sí lo utilizan en lo que es ya la gestión de por ejemplo, si encuentran un gato, eso se reporta al Parque Nacional y ellos tienen que implementar ya todo un sistema que tienen de especies exóticas que están introducidas en los ambientes del parque. Entonces, este es un ejemplo que creo que es muy positivo en el impacto que tiene y la vinculación que tienen con las entidades locales justamente para el uso de esta información.
Aquí hay una que es igual en el caso de Galápagos, Shark Count, que tiene alrededor de 790 usuarios. Es una iniciativa público-privada que es una alianza estratégica entre el Parque Nacional Galápagos, una universidad, igual una ONG. Estas alianzas creo que son bastante estratégicas y todo el sistema se basa en una aplicación. Tenemos cerca de estos 790 usuarios, no son usuarios constantes porque son usuarios muchos derivados del turismo, de buceo, por ejemplo, y es un segmento muy especializado. Sin embargo, ellos a través de este sistema ya han logrado cerca de 80,000 registros de observaciones de los buzos. Otra iniciativa que igual es público-privada, aquí trabaja en el Ministerio de Ambiente, es justamente a través de un grupo de especialistas del Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor, que es una especie emblemática en Ecuador, pero es una de las especies más amenazadas que tenemos. Si bien es cierto, es un grupo reducido, ellos generan, por ejemplo, a través de avistamientos y censos que hacen. El último censo se hizo justamente en estas fechas, en los meses pasados, pero en el 2015 tuvimos la participación de 160 entre expertos y gente también de las comunidades, guardaparques, etc. Aquí quizás una de las limitaciones que tienen es que es un grupo bastante cerrado, o sea, no cualquiera, por más que es un grupo que lo está abierto en la página web, no es fácil la llegada, digamos, que se tiene al público en general, entonces quizás eso es una limitación. Y la otra es que la información, si bien se pueden generar registros en la página web, mucha de la información que procesa el grupo a través de los especialistas es de alguna forma manual, podemos decirlo. Otro grupo que en cambio es del otro extremo, es un grupo muy informal, que es el grupo de Aves Quito. Es una iniciativa más que nada privada, aquí solo participan miembros de la comunidad, lo organizan un grupo que se les interesó reunirse y seguir adelante con la iniciativa. Aquí menciono que tienen cerca de 2,000 participantes, pero cuando yo les preguntaba el número de participantes, este es el número de participantes que tienen en Facebook. Ahora, ellos dicen que su participación es de estos 2,000 participantes, que no siempre van a estar activos, pero creo que es interesante ya la vinculación de las redes sociales en la creación de estos grupos, porque justamente ellos, su informalidad quizás se convierte en su debilidad y en su fortaleza. Ellos promueven mucho el uso de la plataforma eBird, y son los responsables de generar una serie de conteos navideños. Por ejemplo, muchos de los conteos navideños se han hecho en zonas que son hotspots reconocidos de biodiversidad, pero ellos fueron uno de los primeros en hacer esto ya en la ciudad y hacer un poco más del llamado a la gente de la ciudad a ver un poco más de cerca estas iniciativas. Ellos, lo interesante es que es un grupo bastante rico en la composición, desde investigadores, ciudadanos, digamos, que tienen mucho interés en las aves, aunque otros no, que se han ido vinculando, y ellos generan, por ejemplo, serias publicaciones ya científicas, generan una serie, por ejemplo, de avisos, sobre todo en páginas, en las redes sociales, trabajan mucho en las charlas, y es como se vinculan y van generando espacios, pero es un grupo bastante activo. Otro que tenemos es la Fundación Jocotoco Ecuador. Esto es una iniciativa privada. En este caso ellos se dedican mucho a la conservación y compra de tierras para la conservación, pero ellos también se vinculan con lo que está alrededor de las zonas de interés de conservación. En este caso ellos tienen unas iniciativas como esta, por ejemplo, el Encuentro del Café y Aves Migratorias, donde organizan a los caficultores en este caso y un poco inician ya el monitoreo de las aves en relación a la vinculación que tienen con los cultivos y los esfuerzos de conservación. Es una iniciativa muy local y muy puntual. De hecho, no tienen plataforma para reportar, es el procesamiento manual que generan las comunidades del interior más que nada. Pero ya van generando resultados importantes, por ejemplo, identifican ciertas especies que son de carácter, que tienen un contexto, digamos, importante en lo que es aves migratorias, y esto lo tratan ellos ya de vincular en su actividad del café, pero también vincularlo ya a actividades como el turismo. Esta me gusta mucho porque siempre hemos hablado de biodiversidad, pero es una iniciativa privada, una ONG, que trabaja en investigación y cambio climático. Ellos trabajan mucho en evaluación con las comunidades y trabajan a nivel de barrios. Ellos involucran a 10 barrios en hacer registros de todo lo que es percepciones de cambio climático. Entonces, mucho hablamos de cambio climático, mucho hablamos de que mi abuelito nos contaba que antes en la mañana siempre había neblina, ahora es muy seco, y digamos, de esas percepciones ellos lo tratan de vincular al tema de hacer mediciones muy simples, pero que la misma comunidad vaya tomando estos registros de cómo lo
lo van vinculando ya en datos, o sea, lo que ellos viven, que nos cuentan a veces que parece una historia, pero vincularlo a la parte de datos. Finalmente, lo que se viene a hacer como oportunidades y retos al mismo tiempo, creo que falta mucho trabajar en lo que sería el reporte oficial del sistema de la base de datos. Eso es algo que les permitirá visualizar los esfuerzos de todas estas iniciativas. La divulgación a un nivel multinivel, o sea, tanto hacia la comunidad, pero también hacia los tomadores de decisiones es importante. La integración con otras iniciativas en el hecho de cómo, por ejemplo, compartir las aplicaciones o cómo compartir las experiencias a través con otras universidades, por ejemplo. La escala en la que trabajan, hay iniciativas muy puntuales en escalas locales, pero esto se puede también, digamos, aplicar a otras escalas. Definir indicadores puntuales, creo que ya pueden estas iniciativas de ciencia ciudadana llegar a hacer ese reporte de indicadores que como país necesitamos en muchos de los casos. Las estructuras de organización, si bien hay unas que son más libres, otras más organizadas, creo que eso es bueno como mirar cuál es el mecanismo que les permitirían dar la sostenibilidad en el tiempo para justamente empezar a trabajar en un tipo de reconocimiento para que puedan continuar con estos esfuerzos. Eso es todo. Muchas gracias.